Bien, ahí está abriéndose el archivo, tardando un poquito más del usual. Claro, algún bloqueo encontró en el camino. Ay, no, hay que reír por no llorar, ¿verdad? No son cosas que nos guste que se vean de nuestro país, la situación en la que estamos. Bueno, aquí está la presentación. Perdón, pero esto está lento. Le di modo de presentar y se quedó aquí. Bueno, creo que son temas que hemos ido platicando, ¿verdad? Un poco desde los objetivos del muestreo. Vale la pena retomar muy rápidamente el tema de las ventajas y desventajas. Por supuesto que tiene más ventajas que desventajas el uso del muestreo. Su tema económico hace que muchos lo utilicen, más yo les diría no es el fundamental, no es el tema de plata la que hace más utilizable el muestreo. Por supuesto que los que estamos en el ambiente de las ciencias económicas le vamos a dar siempre prioridad a ese tipo de temas económicos, pero el de tener resultados más confiables resulta ser, diría yo, como que el baluarte más importante en todo esto. ¿Por qué mayor exactitud? ¿Por qué resultados más confiables, dirían ustedes? Vamos a abrir aquí un poco el tema de debate y van a decir ustedes qué es mejor, qué les parece en todo caso en cuanto a este tema. ¿Será más fácil contar a 18 millones de guatemaltecos que contar a 1.200? Obviamente no hay ni punto de comparación. Es más fácil preguntarle a 1.200 y tener más rápidamente las respuestas de esos 1.200 que a ese 18 millones de habitantes que pudieran haber. Eso no sigue siendo un argumento de peso y válido para decir que es más exacto. En algún momento determinado la exactitud viene por el hecho de que en ese conteo de pronto de todos no se pueden contarlos al 100%. Hoy por hoy, pues, el avance de los sistemas informáticos hace que de alguna forma uno pueda tener medios más fáciles de poder obtener información, más eso no garantiza una exactitud. El hecho de decir que todos han ingresado y todos se han registrado. Entonces, aquí viene un poco el ponerlo en la balanza en cuanto al tema de la confiabilidad. ¿En qué puedo confiar más? En una enorme cantidad de datos que de pronto no tengo la plena seguridad de que no se han duplicado o se han alterado por facilidad, por practicidad. En fin, una serie de detalles que podían redundar en el hecho de que no siempre es posible contar al 100% de una población. Mientras que en una muestra sí. Usted sí puede contarlos al 100%, puede preguntarles, puede conocerlos con mayor precisión. Y eso de alguna manera le da la posibilidad de tener en un número más reducido datos confiables respecto a ese grupo. Por aquí entremezclando el hecho de pensar en el tema de la fiabilidad, confiabilidad de la información, cómo constatar que efectivamente esos 1.200 reflejan el pensar de ese 18 millones de guatemaltecos, por así decirlo. Es algo que en algún momento matemáticamente se ha tratado de mostrar y
que estadísticamente, gracias al muestreo y todos los años de evolución que tiene el tema del muestreo, se ha llegado a la conclusión de que si yo obtengo un promedio en la muestra, ese promedio de la muestra se termina asemejando muchísimo al promedio real de toda la población. Las opiniones versadas o el conocimiento versado sobre la muestra resulta ser muchas veces una imagen bastante fiel de lo que en la realidad ocurre. ¿Sí? Hay uno y miles de casos demostrados de cómo esos resultados anticipados gracias al muestreo resultan ser bastante confiables y bastante convincentes y bastante apegados a lo que en las grandes poblaciones ocurre. Y en todo esto, pues, está el hecho de la economía, de la practicidad, de que permite mayor supervisión y que los resultados pueden ser arrojados o entregados de forma oportuna. ¿Sí? No es lo mismo conocer la opinión de un grupo de personas relativamente en 15 días, en 3 semanas, que esperar a tratar de contarlos a todos y que nos lleve hasta años poder contar a toda la gran población que pudiera existir, ¿verdad? Así que en ese sentido son de las ventajas que en algún momento el muestreo puede tener como ventaja. Y en todo caso, pues, importante indicar que el muestreo tiene como desventajas en que no puede aplicarse a poblaciones pequeñas, es decir, en un número de estudiantes como ustedes, es más fácil contarlos a todos que escoger una muestra de ustedes, ¿verdad? Va a ser mucho más confiable. También en este tipo de trabajo requiere de personal calificado, personal que se capacita, personal que es competente para entender que los errores que se cometan pueden tener una repercusión importante si no se hace el trabajo de muestreo como debería de hacerse. Así que es fundamental el hecho de tener personal preparado, capacitado, bien entendido, hacer secuencias que puede tener una mala apreciación, una mala decisión en el tema del muestreo. Porque la repercusión de errores es mucho mayor en el tema de la muestra. Entonces, aquí abro un poco el tema a consideración y comentario de ustedes, pero no es palabra absoluta la mía, por si tienen dudas, por si tienen preguntas, por si tienen opiniones, por si tienen comentarios. Imagínense ustedes cómo coyunturalmente el tema viene a este momento en el que el país está en un proceso en el que está, y que en el tema de pronto, de la primera vuelta, una cierta una alarma que se encendió por ahí de que pues ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Comentarios, por favor. Idealmente no vinculados a la política, sino vinculados específicamente al tema estadístico. ¿Qué conocen del muestreo? ¿Cómo lo han utilizado? ¿O qué quieren saber del muestreo para que de alguna manera comentemos? Pues yo a lo que lo he visto aplicado más que nada, igual es en empresas que hacen como encuestas para saber si a los clientes les gusta el producto que están sacando o para ver la cantidad de personas que están accediendo a pagar qué productos exactamente y poder tener como que una muestra de cuáles son los productos en los que tienen que tener mayor materia para poder venderlos. Pero no, pues no tengo nada más que agregar de lo que ya ha explicado, licenciado. Gracias, Janina, muy amable. Sí, sí, sí. Muy utilizado, ¿verdad? De esa manera. Por algo ha de ser, ¿verdad? Que les funcione, que verdaderamente sea el sentir de toda la población es lo que pondría yo en una duda relativamente sana, porque yo estoy convencido de lo efectivo que es el muestreo, más quiero que ustedes estén convencidos de ello. Lindsay, por favor, adelante.
Licenciado, perdón, yo sí tengo una duda. Por ejemplo, el muestreo ya yéndonos a la vida laboral, o sea, se utiliza directamente, o sea, ¿qué tan utilizado es el muestreo en la vida laboral? Digamos, en la presentación de informes, por ejemplo, se me ocurre. Gracias, Lindsay. Sí, ha sido un pilar fundamental en nuestra profesión de auditores. Los auditores externos no podemos hacer una auditoría al 100%. ¿Qué hacemos? Seleccionamos muestras para poder, de alguna manera, tratar de cotejar aquellos saldos que estamos interesados en poder decir que son razonables, pero es que no hablamos muchas veces del tema de exactitud, ¿verdad? Hablamos de razonabilidad de los estados financieros. Imagínense ustedes de miles de transacciones que están en una empresa, si el auditor se pusiera a revisar, nunca tendría su auditoría, ¿verdad? No solo en el plano digital, que ahora pues uno ya con el tema de la tecnología puede hacer muchísimos filtrados que antes no se podían hacer, ya desde el aparecimiento del Excel como una herramienta de apoyo para ese tipo de procesos ya ha sido fundamental, porque de alguna manera uno ha pedido las bases de datos de los clientes y tiene la posibilidad de fechas, filtrar por código de cliente, filtrar por valor, pero ya ha sido una herramienta fundamental para nosotros los auditores, en los que, por ejemplo, en el tema de confirmar saldos de clientes, no confirmamos al 100% de los clientes. Seleccionamos ciertos clientes representativos y a ellos pues les pedimos al mismo cliente que le envíe las notas para confirmar los saldos que tienen. Entonces ya ha sido una práctica habitual nuestra como auditores el confiar ciega y plenamente en el muestreo, sin tener que revisar todos y cada una de las transacciones, todos y cada uno de los saldos por cobrar, por pagar, inventarios, porque no podemos contar tornillo por tornillo. Por ejemplo, en una empresa que tiene miles o millones de tornillos producidos o en existencia para sus proyectos. Entonces, ¿qué nos toca? Pues utilizar el muestreo, el confiar en que esa parte representativa que tomamos en un momento, de una posición, de un lugar en el que nos constó, en el que lo vimos, efectivamente responde a una parte reportada en los estados financieros de la entidad. Así que en la vida real es totalmente utilizado. Usted le puede preguntar a todas las firmas de auditoría, a todo el mundo, inclusive las Big Four. No hay una que no emplee el tema del muestreo en la auditoría. Si no, se carecería muchísimo en los lugares, nunca terminarían. Imagínense, tenemos que estar para propósitos de SAT, que no es el principal propósito de los estados financieros, tenemos entre enero y marzo, máximo el 31 de marzo, para entregar informes a la SAT para aquellos contribuyentes que son especiales de estados financieros auditados. Pero hay muchas organizaciones, muchas empresas que en sus estatutos, en su estructura constitutiva, piden que los estados financieros estén auditados en los primeros 3 meses siguientes al periodo de terminación del ciclo de operaciones. Ciclo de operaciones que en nuestro caso es la mayoría y desde hace algún tiempo así quedó establecido, va de enero a diciembre. Entonces, entre enero y marzo del año siguiente, no solo para propósitos de SAT, sino porque los mismos estatutos de las sociedades lo piden, se tienen estados financieros auditados. Y si vamos al tema de los bancos cierran operaciones el 30, 31 de cada mes, y es increíble pensar que ya el 3, 4, 5 más máximo están presentando a la superintendencia de banco los estados financieros auditados, los cuales salen a publicación a través del
del Banco de Guatemala, ¿verdad? Así que el tema del muestreo es para eso, para tener una agilidad en el proceso de revisión de ese tipo de transacciones. No sé, ¿algún otro comentario, por favor? Licenciado, una pregunta. Adelante. Usted ya no presentó, ¿verdad? Dijo que iba a presentar, pero no sé si. Estaba presentando, pero apenas tenía una diapositiva, no sé si la ven ahí, ¿no? No, licenciado. Para eso estoy compartiendo, ahorita lo voy a presentar. Según yo sí había empezado a presentar, pero por alguna razón probablemente yo mismo no lo terminé de hacer. En la ventana tengo abierta, vamos a compartir toda la pantalla. Solo tengo una diapositiva ahorita. Y mira, ahora no puedo ni compartir una. Vamos a cancelar y volver a compartir. Jorge, adelante, por favor. Como una duda, licenciado, ¿en qué otras profesiones o trabajos se utilizaría el muestreo? Hemos platicado que en muchas, Jorge, en muchas. Imagínense en plantas productivas. ¿Cómo va a hacer usted control de calidad y garantizar que todos sus productos son de la calidad que debieran? De hecho, creo que la presentación no lo dice esta. Creo que lo decía la presentación al inicio del curso. En controles de calidad, usted para garantizar que todas las bebidas tienen la cantidad de líquido que debieran, todas las cajas de cereal tienen el peso en gramos que debieran, las productoras de azúcar, de sal, en la mayoría de aspectos productivos, las empresas de opinión pública, las agencias de publicidad, los informes de información actuariales de bancos, en todas, realmente todos terminan utilizando el muestreo como una herramienta fundamental. Más bien creo que para convencimiento de ustedes, creo que les voy a dejar ese trabajo para que sean ustedes los que indaguen los usos que el muestreo tiene en las diferentes profesiones, en el ámbito de las ciencias económicas y fundamentalmente en el tema de auditoría. Les dejaría esa investigación de aquí a una semana para que ustedes constaten por sus propios medios, ¿verdad? Y no crean que es argumentación mía el quererles convencer de lo que esto tiene, sino que vean distintas fuentes, distintos documentos, vean ejemplos de cómo el muestreo da esa posibilidad de anticipar potenciales resultados que muchas veces después terminan siendo bastante apegados a lo que el muestreo en algún momento dijo, ¿verdad? Entonces, no es querer yo convencerlos, sino que ustedes se convenzan y lo investiguen, porque al final la responsabilidad nuestra es enseñar, y la de ustedes también. El ir y enseñar es un lema fundamental de nuestra profesión y tenemos que ser siempre cuidadosos y objetivos y no sesgados ni para un lado ni para el otro, sino tratar de ser siempre lo suficientemente éticos y objetivos para tratar de juzgar las cosas y plantearnos las dudas y las preguntas que debemos en cada uno de los casos, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad, Jorge, y demás amigos. Bueno, aquí hay un poco de los usos, ¿verdad? Cuando es imposible contar los elementos de una población. Por ejemplo, ¿cómo sabemos qué cantidad de estrellas hay en el universo? ¿Cómo sabemos cuánto arena hay en la playa? Es posible, ¿verdad? Los menos. Y aquí ya vamos un poco a ¿cuántos saben ustedes cuántos peces hay en un lago? ¿Cuántas especies realmente están en peligro de extinción? ¿Y cómo sabemos que efectivamente tenemos la cantidad de glóbulos
rojos que debiéramos de tener. ¿Cómo saber que por ese poquitito de sangre que nos sacaron realmente tenemos altos los triglicéridos y el colesterol? Díganme ustedes cómo confiamos en eso, ¿sí? Entonces, ya ahora cuando vaya a sacarme sangre, les voy a decir, no, ese su muestreo está sesgado. Imagínense ustedes que yo le diga al que saca sangre que están sesgados sus muestras, o porque mire, ayer no hice el ayuno que debiera. Tal vez eso de pronto sí pueda tener algún asunto eminentemente de afectación a la hora de la toma de sangre, pero un muestreo en cuanto a la sangre bien hecho, pues no de balde nos dejan la medicina, ni nos dan la receta que debiéramos, o detectan la enfermedad que debiéramos de tener, ¿verdad? Así que ese es uno de los usos que el muestreo tiene. También cuando en la prueba se destruye el objeto, ¿cómo saber cuánto me va a durar un tubo de una lámpara fluorescente? ¿Sí? ¿Cómo pueden decir que me va a durar 3.000 horas? O que un vehículo, las llantas que estamos comprando están garantizadas, garantizan que me van a tardar 10.000 kilómetros. Pues ¿acaso ya rodaron esas llantas? ¿Qué diferente hay? Ahí es donde las compañías certifican calidad, porque ponen las medidas adecuadas, el peso adecuado, los componentes adecuados, y por eso es que, porque ya han probado con algunos neumáticos que sí los han puesto a durar, y sometidos a diferentes calores, temperaturas, climas, lluvia, etcétera, pueden garantizar cuál es la resistencia y la durabilidad de los neumáticos. Así que van dos ejemplos en los que está claro cuándo en la vida real el muestreo se utiliza, ¿verdad? Por supuesto que cuando el tiempo y el costo son insuficientes, tenemos que tomar una decisión muy rápidamente respecto a lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estimar, y aquí esto lo tengo de años, ¿verdad? Estimar el porcentaje de votos que tendría a su favor un determinado candidato. ¿Por qué creen ustedes que en algún momento en países como Estados Unidos, en sus elecciones primarias, en un país muchísimo más grande que el nuestro, se tiene la certeza de la cantidad de opiniones de los electores, ¿sí? Porque de alguna manera han tenido la fiabilidad de saber qué piensa la gente y cuál es el apoyo que tiene para un determinado candidato. Aquí, pues, lo que toca en todo caso es hacernos el principal cuestionamiento. ¿Será que aquí no lo podemos hacer, o no lo hicimos, o no lo hacemos como debiéramos? Esa es la gran incógnita que en algún punto se pudiera tener de procesos similares que se hace aquí en cuanto a estudios de opinión, y no digamos solamente el tema electoral, sino cualquier otro. Pues pongo en duda que hacemos mal el muestreo, entonces nuestras firmas en auditoría, estamos haciendo mal nuestro trabajo cuando hacemos auditoría, ¿sí? ¿Cómo hacemos para verificar IVA, existencias físicas, circularización de clientes, cuentas por pagar, si no tenemos la posibilidad de irles a preguntar a todos? ¿Cómo saber si todas las facturas de verdad son de veras, no son inventos, ¿verdad? Que no estamos inflando nuestras ventas, o que en realidad nos deben menos de lo que en realidad estamos diciendo que se está reportando en cuentas por cobrar, ¿sí? Nadie quiere presentar deudas en sus estados financieros, pero cuentas por cobrar de pronto que sí les conviene. Indicar que tenemos más inventario del que en realidad tenemos. Entonces, ¿cómo saber si el inventario es cierto? Para eso el auditor muchas veces se usa y se vale del muestreo para poderlo validar. Y en este sentido, si algo le ha dado un
peso fundamental al tema estadístico es esta distribución muestral de la media. Hay un fundamento matemático que esto lo da, y es que de alguna manera se ha probado, y la distribución binomial es una de ellas, en que entre más grande es el tamaño de la muestra, la información obtenida de esas muestras tiende a tomar una semejanza con esa curva normal. Por eso es que se ha diseñado, Gauss es quien le dio fundamento a esto, ¿verdad? Que la mayoría de fenómenos tienden a tener ese comportamiento. Pocos valores en los extremos, es decir, pocos datos menores, pocos datos mayores. Es muy raro aquel fenómeno. En realidad hay 0 observaciones, van ascendentes, llegan a un punto máximo y luego continúan descendentemente. Vean cómo se atacó el tema de la pandemia, tratar de mantener y contener la curva para que el grado de observaciones no fuera tan alto y que no escapara a la capacidad que los hospitales tenían para, de alguna manera, no tuviéramos un colapso a nivel hospitalario. Entonces, medidas que se utilizaron fueron las de contención, y las medidas de contención fue el aislarnos, el no salir a la calle, para evitar que esto pues redundara en un problema mayor. Ahora estamos en que también bajo este tema de la distribución muestral de la media, se habla de que a partir de una muestra se fundamenta este principio matemático que les he puesto ahí en rojo, ¿verdad? El promedio de todas las medias, de todas las muestras que es posible extraer de una población, siempre es igual a la verdadera media de la población. Es decir, tomen ustedes la muestra que tengan, saquen un promedio a esas muestras, ¿y a qué será igual? A la verdadera media de toda la población. Entonces, pongan ustedes las muestras como las quieran poner, obtengan el promedio de esas muestras, y ese promedio termina siendo el mismo promedio de toda la población. Ese es un principio matemático fundamental. Y aquí hay un ejemplo sencillo. Bueno, yo les tengo dos aquí en el curso. Estamos haciendo algo bien sencillo. Dice, las ventas diarias de una empresa y sus 5 sucursales. Piensen que el mando puede ser exactamente esto, ¿verdad? Puede pasar exactamente de esta misma manera. Son una empresa y sus 5 sucursales, A, B, C, D y E. Y ahí está el valor de las ventas de cada una de ellas. Aquí pueden ser miles de millones en cada una, ¿verdad? Aquí estoy poniendo números pequeños, 4, 5, 6, 7 y 8 respectivamente. Y nos preguntan, ¿cuántas muestras de tamaño 3 se pueden obtener y calcular la media de la población y la media de las muestras? Recuérdense que ustedes esto lo vieron en el tema de las combinaciones, ¿verdad? No permutaciones, sino concretamente combinaciones. Cuando ustedes tienen una determinada población y de ella pueden elegir una determinada cantidad de muestras. ¿Cuál es la fórmula en el tema de las combinaciones? Ustedes tienen la n del tamaño de la población combinado con el tamaño de las muestras que pudieran tener. Ya habíamos visto que n mayúscula es el tamaño de la población y n minúscula el tamaño de las muestras. En este caso hablamos de una población de 5. Vamos a tener 5 combinados de 3 maneras diferentes. 5 combinación de 3, perdón. Y entonces la fórmula para obtenerlo es n mayúscula factorial o tamaño de la población factorial dividido tamaño de la muestra factorial multiplicado por la resta de tamaño de la muestra menos el tamaño tamaño de la población menos el tamaño de la muestra factorial. Entonces, el tamaño de la población son la empresa y sus 5 sucursales. 5 sucursales, ese es el tamaño de la población. ¿Cuántas muestras o de qué tamaño van a ser las muestras? De 3 en el denominador, 3 factorial. Y entonces n mayúscula que es 5, le restamos su tamaño de la muestra que es 3. Y eso nos da, al hacer la operación, recuérdense que el factorial es
5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso les daría en el numerador, y en el denominador les daría 3 por 2 por 1, que multiplica a 2, es decir, 2 por 1. Entonces, eso nos da 10 combinaciones diferentes. Esas 10 combinaciones diferentes son las 10 diferentes muestras que se pueden tener en una población. Entonces, aquí piensen ustedes llevando esto a una población en que hay una familia, en que esa familia son 5 personas, y esas 5 personas pueden estar en diferentes lugares y se pueden relacionar con diferentes personas. ¿De cuántas maneras estas personas se pueden relacionar? Pues de 10 maneras diferentes. Porque, por ejemplo, la empresa A se puede combinar con la B y con la C, están formando un grupo de 3. La A con la C con la D forman 3. La A con la D con la E forman 3, sin que se repitan, ¿verdad? B con la D con la E, B con la C con la D, B con la E con la A, C con la D con la E, C con la E con la A, D con la A con la B y E con la B con la C. O sea, son las 10 formas diferentes. Pónganse a querer inventar el agua azucarada y traten de ver si hay alguna otra manera en la que no se repita. Van a ver que no. Matemáticamente esa es la demostración del tema de las combinaciones. 5 empresas diferentes, pensemos 5 personas diferentes, se pueden combinar de 3 en 3, o combinan las de 2 en 2, o combinan de 4 en 4, como quieran. Aquí en este caso no van a tener más de 10 formas diferentes de combinarse. Y entonces, si yo me voy a tratar de probar esta distribución muestral de la media, me encuentro con una población en la que sí puedo yo, dado que es una población finita, obtener el promedio, ¿verdad? ¿Cómo tengo el promedio? Bueno, la A vende 4, la B vende 5, la C vende 6, la D vende 7, la E vende 8. ¿Cuánto suman esas ventas? 4 y 5, 9, y 6 son 15, y 7, 22, más 8, 30. Entonces, las ventas de esas 5 empresas, que son empresas finitas, porque sí las puedo contar, porque sí puedo tener el promedio, es 30. Y si saco el promedio de esa población es 30 dentro de 5, el promedio de ventas de esas 5 empresas es de 6, ¿verdad? Entonces aquí está claro, porque la población es finita, que el promedio de todas las medias de este grupo es el promedio de la población. 6 es el promedio de esta población. Vamos a tratar de demostrar que el promedio de las muestras pegue con este promedio de la población. Y para ello, pues, tenemos las 10 muestras posibles, es decir, la empresa A que vende 4, más la B que vende 5, más la C que vende 6. 4 más 5 son 9, más 6 son 15, ¿verdad? Si yo obtengo el promedio, 15 dentro de 3 me da 5, ¿verdad? Y así me voy A con C, con D, A que vende 4, C que vende 6, D que vende 7, 4 y 6 son 10, más 7, 17, 17 dentro de 3, 5.67, y así me puedo ir con todas, ¿verdad? Vamos a la última si quieren. La E vende 8, acuérdense que la E vende 8, sí, aquí está, E vende 8, aquí también el enunciado, E vende 8. Estamos en la última. B que vende 5, regresemos. B que vende 5, miren. Y la C que vende 6. Regresamos a ver, C que vende 6. Entonces, ¿cuánto suma? 8 y 5, 13, más 6, 19, dentro de 3, 6.33. A lo que voy es que ustedes las combinen como quieran, están combinadas de 3 en 3. Hemos sumado las ventas de cada una, hasta la sumatoria. Le hemos sacado el promedio a cada una. Vean cuánto suman, suma 60. ¿Sí? Y si yo hago el promedio de las muestras, voy a decir 60 dentro de 10 muestras, resulta que es igual a los mismos 6. Entonces, si el promedio de la población, vimos que era 6, el promedio de la población es 6, entonces el promedio de la muestra aquí debería ser igual a 6. Y eso es un principio matemático que queda demostrado. Por eso es que
En el curso no le hemos dado mucho énfasis a esta parte. Esta parte nunca es evaluada, sin embargo, es la parte fundamental en la que demostramos matemáticamente cómo pongan una población de una forma o de otra y se combine en grupos de 2, en grupos de 3, en grupos de 5. El promedio que obtengamos en esa combinación de muestras debería siempre coincidir al promedio de toda la población. Es una premisa matemática fundamental, un propósito científico que de alguna manera se ha tenido durante años. Aquí hay otro ejemplo. Dice la empresa Tartus Industries cuenta con 7 empleados de producción, a quienes se considera la población. En la tabla de abajo se incluyen los ingresos por hora en cada empleado. Pues aquí está, aquí Joe gana 7 ingresos por hora, Sam 7, Sub 8, Bob 8, Jan 7, Art 8 y Ted 9. Son los ingresos por hora de ese grupo de empleados de Tartus Industries. Aquí les preguntan cuál es el promedio de la población, cuál es la distribución muestral de la media para muestras de tamaño 2. Aquí nos están pidiendo combinar 7 combinados de 2 en 2. ¿Cuál es la media de la distribución muestral? ¿Y qué observaciones es posible hacer sobre la población y la distribución muestral de la media? Entonces, aquí viene el promedio de la población. ¿Cómo sacamos el promedio de la población? Sumando los ingresos por hora. En este caso, 7 más 7 más 8, más 8, más 7, más 8. Estos valores aquí, ¿ven? 7 más 7 más 8, más 8, más 7 más 8 más 9. Están aquí. 7 más 7 más 8 más 8 más 7 más 8 más 9. Dividido dentro de ¿cuánto? 7, porque es la población. ¿Cuánto nos da el promedio de la población? Si ustedes lo hacen, 7.71. Para hacer nuestra distribución de la muestra, necesitamos seleccionar todas las muestras posibles de tamaño 2 sin reemplazo para esa población. De esto tenemos que hay 21 posibles muestras. Para eso utilizamos esta fórmula. Es un libro de estadística que me regalaron hace algunos años, que no venía todavía traducido al español. Ahora sí ya hay ejemplares en español. Entonces, n, dijimos, tamaño de la población es 7 factorial dividido tamaño de la muestra. Nos vamos a combinar de 2 en 2, 2 factorial, que multiplica a tamaño de la población, que es 7 menos 2, que es el tamaño de la muestra, y eso a la hora de realizarlo nos da 21 combinaciones diferentes. Vean, aquí están las 21 combinaciones diferentes. Tenemos las muestras, aquí vienen sample desde la 11 hasta la 21, y aquí están los empleados que se combinan, y los nombres, ¿verdad? Yo con Sam, yo gana 7, Sam gana 7, suma 14, 14 entre 2 da 7, yo con Su, yo gana 7, Su gana 8, 7 y 8, 15, para 7 y medio, y así nos podemos venir, y les dejo ahí la tarea que se entretengan combinando de 2 formas a estos 7 empleados. Se pueden combinar de 21 formas diferentes, y aquí están. Mira qué tocaría: sumar todos estos promedios, 7 más 7, 50, más 7, 50, más 7, más 7, 50, más 8, más 7, 50, más 7, 50, más 7, más 7, 50, más 8, más 8, más 7, 50, más 8, más 8, 50, más 7, 50, más 8, más 8, 50, más 7, 50, más 8, más 8, 50. Nos toca entonces esa sumatoria dentro del número posible de muestras. Aquí nos dice que es 162, que lo vamos a dividir dentro de 21, y que resulta que nos da el mismo promedio de la población, miren, 7.71. Entonces allá fue por 2, aquí por 3 combinaciones, perdón, allá fue por 3 combinaciones, ahora es por 2. Aquí tenemos un poco las gráficas en cantidad de ingresos por hora. Hay una determinada cantidad
que gana 7, otra que tiene 8 y otra que gana 9. Y aquí lo tenemos ya cuando hacemos la distribución de la muestra. Miren, ¿qué tiende a aparecerse ya graficado de esta manera? Una curva normal. Esa es la distribución de la población que de alguna manera sale en esa combinación de resultados. La primera es la distribución de la población, es decir, graficando estos, ¿sí? Y esta otra graficando las muestras. Vean cómo esto tiende a parecerse a la curva normal bastante, ¿verdad? Pues eso es lo que algunos nos dicen. Vean si este es el principio básico matemático de cómo la muestra combinada de diferentes maneras coincide siempre con el promedio de la población, cómo esto puede en algún momento impactar en la realidad, ¿verdad? Hay en lo que vamos a ver, obviamente, dos tipos de muestreo. El probabilístico aleatorio o al azar es el que esperaríamos utilizar, ¿verdad? Aquí a todos, por el tema de que ustedes ya conocen las probabilidades, decimos que todos los elementos tienen una oportunidad conocida de ser seleccionados, es decir, una vez sea parte de un inventario, parte de un cliente, parte de una población, parte de un equipo, parte de los vehículos, parte de lo que quieran muestrear, ustedes no pueden calificar o descalificar a nadie y no tomarlo en cuenta. Los tienen que tomar en cuenta a todos, ¿sí? Y el segundo criterio es un criterio eminentemente de juicio no probabilístico. Hemos hablado de esa posibilidad de selección de muestras basado en juicios o criterios. Y por supuesto, basado en criterios personales, muchas veces preferimos no utilizar. Dentro de este muestreo probabilístico o aleatorio o al azar, estamos 3 de los 4 tipos de muestreo que vamos a ver en el curso. Hay un muestreo aleatorio simple, hay un muestreo sistemático, hay un muestreo estratificado y un muestreo de conglomerados. Hoy vamos a empezar a hablar ya de este muestreo aleatorio simple. Digamos que todos los elementos de la muestra son seleccionados de forma aleatoria, de tal manera que todos pueden ser seleccionados. Por lo tanto, se conoce la probabilidad de selección. Hay un muestreo sistemático en el que la muestra la obtenemos de una manera ordenada, obviamente partiendo de un primer criterio de selección que lo da la tabla de aleatorios, o Excel, por ejemplo. Hay que reconocer que aquí el muestreo aleatorio simple antes estaba basado en el uso de tablas como la que usamos en el curso aún para poder trabajar. En auditoría se han utilizado mucho estas tablas de números aleatorios para procesos de selección. Sin embargo, hoy por hoy, o es Excel o en los software de auditoría están incorporados los procesos de selección de esa. Vamos a ver también un muestreo estratificado. Aquí la población se subdivide en grupos homogéneos o parecidos. Por ejemplo, yo quiero combinar o comparar, por ejemplo, pequeños contribuyentes con pequeños contribuyentes. Es mejor que los analice juntos y no que compare a un pequeño contribuyente con un contribuyente especial, ¿no? Su nivel de ingresos es muy alto. Comparar un niño de 2 años con un adulto de 85 no es comparable su salud física ni mental. Entonces, se clasifican, se ordenan en función de ciertos elementos homogéneos, parecidos, de tal manera que tengan una organización que nos permita analizarla, ¿verdad? Como la población en algún momento determinado la podemos organizar en asuntos de género, en asuntos de ubicación geográfica, para propósito de evaluar adecuadamente esa estratificación presente. Y hay un muestreo de conglomerados en el que se divide muy de forma similar al muestreo estratificado. Más bien, en algún momento determinado se hace una especie de regionalización. No vamos a verlo en el curso, entonces no vamos a entrar de lleno en el de conglomerados, más los 3 primeros
sí son parte de la evaluación de nuestro curso. Vamos a ver que en el tema del muestreo hay obviamente el error está siempre presente. Obviamente no es lo mismo decir error que decir horror, ¿verdad? El error es parte de las estadísticas, es parte que la estadística reconoce que los datos pueden fallar. Obviamente, esto en función de la concentración o dispersión que los datos pudieran tener y que de alguna manera vaya en función de las muestras que se pudieran tomar alrededor de esa media de la población. Obviamente hay dos formas de presentar el error estándar aquí. Uno es con este símbolo que parece una G, ¿verdad? Ya hemos visto que es desviación estándar de la población. Creo que la letra delta minúscula en la X barra. Cuando el error estándar se calcula, más bien dicho, es estimado, porque es tan grande la población que lo más seguro es que no sea calculado, sino que sea estimada con los datos de la población. Eso se llama error estándar de la población. Pero también puede haber un error estándar de la muestra. En este caso, se parte de una desviación estándar de la media de la muestra, y en este caso sí es posible calcularlo. En otras palabras, si lo queremos decir y explicar de manera sencilla, el error estándar de la media termina siendo lo que conocemos como la desviación estándar de la distribución muestral. ¿Se recuerdan ustedes que cuando veíamos el promedio, la mediana, la moda, hablamos de medidas de dispersión, y hablábamos de concentración y hablábamos de dispersión, y decíamos que a mayor dispersión, menor confiabilidad de la medida de tendencia central, ¿verdad? Es decir, a mayor obtención de una desviación estándar o de un coeficiente de variación, menos confiamos en el promedio. Igual sería en el caso de un muestreo, ¿verdad? Entre más grande sea el error estándar de la media, menos confiable será el muestreo que estemos haciendo, el promedio de la muestra que pudiéramos tener. Hay obviamente dos fórmulas que pudiéramos emplear para obtener ese error estándar de la media. En primer lugar, cuando conocemos el error estándar de la población, su punto de partida es si a usted le dan información de cuál es la desviación estándar de la población, entonces use este. Y entonces ustedes, para obtener el error estándar de la población, van a dividir el error estándar de la población dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, multiplicado por la raíz cuadrada del tamaño de la población menos el tamaño de la muestra, digo el tamaño de la población menos 1. Obviamente este tipo de fórmula sería aplicable cuando usted tiene la posibilidad de tener esa desviación estándar de la población. ¿Por qué? Porque la población es finita. Lo más seguro es que cuando usted divida el tamaño de la población, y esto es un tema bien importante, una comprobación básica que usted pudiera hacer es dividir el tamaño de la muestra dentro del tamaño de la población y multiplicarlo por 100. El valor obtenido va a ser mayor al 5%. Estamos hablando entonces que en este tipo de determinación del error estándar, partimos de que tenemos un tamaño de la muestra que es grande, superior al 5%, ¿verdad? Estamos hablando de un 5% mayor al 5%, cuando vemos el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población. Podemos también irnos por una segunda opción,
generalmente cuando sean poblaciones infinitas. ¿Por qué? Porque no ha sido posible contar a toda la población. Y entonces conocemos la desviación estándar de la muestra. Pues para obtener el error estándar de la muestra, decimos la desviación estándar de la muestra dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra por la raíz cuadrada del tamaño de la población menos el tamaño de la muestra dividido tamaño de la población menos 1. ¿Qué diferencia tiene entre las dos fórmulas? Es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estamos partiendo de que me han dado, de que conozco la desviación estándar de la población. Y para ello, obviamente, la población tendría que ser finita. Pero podría ser que la población sea muy numerosa. De repente que sí es una población que pueda contar, pero me puedo demorar mucho. Pero lo ideal es que yo parta de una desviación estándar que sí puedo determinar o calcular. Y entonces aquí, a la hora de dividir el tamaño de la muestra dentro del tamaño de la población y multiplicarlo por 100, vamos a tener un número menor o igual a 5. Esa es la gran diferencia. En el muestreo, el tamaño de la muestra va a ser siempre menor a ese 5%, ¿verdad? Nunca mayor a 5. Hoy, pues, quiero terminar esta parte, por así decirlo, teórica del curso. Podríamos empezar ya a determinar algunas medidas, mas, sin embargo, considero importante avanzar con el tema de la teoría y centrarme a partir del próximo día de clases, miércoles próximo, en enseñarles ya el muestreo aleatorio simple y de pronto empezar ya con el sistemático. Hoy avanzo también con el tema de parámetros. No sé, ¿alguna duda o pregunta, por favor? Y cuando me da por hablar, hablo mucho. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, veamos entonces, pues. Una vez ya hemos seleccionado la muestra, es necesario la estimación de parámetros, es decir, algo vamos a hacer con las muestras que seleccionamos, ¿verdad? Nos toman sangre y lo que en todo caso quieren es saber cuál es nuestro nivel de sangre, ¿verdad? Tomamos muestras para conocer la opinión de las personas a las que encuestamos. Lo que queremos es tener las estimaciones correspondientes. Y entonces, tenemos dos alternativas en las cuales podemos empezar a determinar ciertos parámetros. Una de ellas es la famosa y conocida como estimación puntual. En el tema de esta determinación de parámetros, debemos de tener bien claro que si encontramos el promedio de la muestra, entonces ese promedio de la muestra será el promedio de la población. ¿Sí? Es aquí a la inversa de esto que ya hicimos, ¿verdad? Porque aquí ustedes recuérdense que primero determinamos el promedio de la población y después determinamos el promedio de la muestra, ¿verdad? Después determinamos este 771. En la vida real es mucho como esto, ¿verdad? Primero determinamos el promedio de la muestra e inferimos que ese va a ser igual al promedio de la población. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar a las poblaciones combinadas de diversas formas y diferentes aspectos, ¿verdad? Entonces va a ser más seguro que de esa población yo seleccione ciertos y determinados elementos de esa población y en función de ellos infiero por el proceso de inferencia estadística que el promedio obtenido va a ser igual al promedio de toda la población. Entonces es casi que una fe ciega. Encuentro el promedio de la muestra y por fe ciega ese promedio es igual al promedio de toda la población. Pero puedo en algún momento determinado también ser un poco escéptico. Y en ese escepticismo, bueno, démosle una asignación de intervalos de confianza. Pensemos en que no va a ser un solo valor, sino que pudiera estar entre dos valores. A eso se llama estimación por intervalo de confianza. Y esos intervalos de confianza están basados en la famosa tabla de probabilidades, ¿verdad?
Niveles de confianza que se asignan, los más usuales son hablar de un 95% de certeza o de probabilidad o de un 99%. Recuérdense que el 95% va muy ligado al famoso 1.96 que dimos fijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo divido 0.95 entre 2, me da 0.475 y si lo busco en la tabla número 2, resulta que es igual a 1.96. O el 0.99, que si lo divido entre 2 da 49.5 y lo busco en la tabla 2 y equivale a un valor de Z de 2.57. Entonces, ya no soy tan preciso, ya no soy tan exacto en decir que el promedio que encontré es ese para toda la población, sino digo, el promedio de la población, letra griega mu, es igual al promedio de la muestra, que igual lo tengo que calcular. No tengo vuelta de hoja, ¿sí? Pero ya no soy puntual en decir, es este el promedio para toda la población. Ahora le agrego esta parte de multiplicar. Obviamente va a sumar, pero el producto de multiplicar el valor de Z, que puede ser más o menos, va a depender de qué lado esté de la curva, multiplicado por el error estándar, este error estándar que acabamos de ver, ¿verdad? Aquí le he puesto yo el asterisco 3 veces, porque ese error estándar ya dijimos que puede ser de dos maneras. O conocemos la desviación estándar de la muestra, o conocemos la desviación estándar de la población. Así que esto es lo que puede cambiar aquí en esto. Yo básicamente ajusto el promedio de la muestra en función de darle un 95 o un 99% de confiabilidad. Obviamente, si le doy este nivel de confianza es porque admito un margen de error del 5% o del 1% en este caso, ¿verdad? En función de los niveles de confianza con los que estamos trabajando. También tengo lo que se conoce como el tamaño de la muestra, es decir, cómo voy a determinar la cantidad de muestras que vamos a seleccionar. Esa fórmula también es estadísticamente válida, ¿verdad? Aquí, para determinar cuál es el tamaño óptimo de una muestra, cuántos elementos debo de seleccionar. Tengo elementos fundamentales como el nivel de confianza o de probabilidad, que va a ser del 95 o del 99%, que son los más usados. Obviamente, si me dicen un 70% de probabilidad, yo debo 70 entre 2.35, lo busco en la tabla 2, y entonces ese valor de Z es el que uso. Entonces, ese Z lo voy a elevar al cuadrado, lo voy a multiplicar por la desviación estándar al cuadrado, es decir, la varianza de la población, si la tuviera, ¿verdad? Que multiplica al tamaño de la población, dividido el mismo nivel de confianza y probabilidad que multiplica al error estándar o la varianza de la población, más n que multiplica al error absoluto elevado al cuadrado. Esa es la simbología que vamos a emplear. Ya les voy a poner un ejemplo en donde calculamos tanto esta estimación puntual como el intervalo de confianza como el tamaño de la muestra. Explicar que aquí, por ejemplo, hablé de EA, error absoluto. El error absoluto del muestreo implica multiplicar el valor de Z, puede ser positivo o negativo, por el error estándar. El error absoluto es nivel de confianza y probabilidad, que dijimos los más usados, 95, 99%, que multiplica al error estándar anterior. Y el error relativo va a ser ese mismo valor, Z por error estándar, pero lo dividimos dentro del promedio. Se trata como que si fuera un coeficiente de variación, ¿verdad? Toca ya empezar a ver algún ejemplo, no sé, alguna duda. Aquí ya tenemos el muestreo aleatorio simple. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Todavía no, ¿verdad? Aquí abro para verles. Gracias, Yanina. Vamos entonces, yendo rápidamente a entender esto, a darme a entender. Vean esto, pues, dice que el contador de un supermercado decidió tomar una muestra aleatoria de un grupo de facturas numeradas del acumulado 100.
Esto va a ser muy usual. Miren, el que nosotros, partiendo de una determinada cantidad de documentos, aquí solo son 200 por practicidad, pero pudieran ser 200.000 documentos, ¿verdad? Nos vamos a basar no en valores, sino en numeraciones correlativas. Recuérdense que en el sorteo que hicimos para los libros y para los prontuarios, no usé más que un número correlativo de ustedes, ¿verdad? Ni su número de carnet, ni su nombre. ¿Qué hice? Le di una numeración correlativa. De igual manera aquí, ¿verdad? Aunque las facturas de su empresa o los clientes tengan alguna codificación, yo lo que tendría que hacer es asignarle una numeración correlativa. Entonces, eso es fundamental. Aquí está numerada de la 1 a la 200, esa es la numeración que voy a utilizar. Dice que se pide a determinar el tamaño óptimo de la muestra. Vamos a determinar cómo aplicar esta fórmula, el tamaño de la muestra. Vamos a emplear esta fórmula. Con un nivel de confianza del 99%. Nótese que aquí nos pide Z, nivel de confianza, que puede ser del 95 o del 99. Entonces aquí estamos hablando de un 99% de confianza. Y un error de muestreo de 9.000. La fórmula pide el error del muestreo. Aquí está EA, error absoluto del muestreo, o sencillamente error del muestreo. Sí se sabe que la desviación estándar de la población es 8. Aquí nos han dado desviación estándar. Podría ser que me den de una vez la varianza. Como me están dando desviación estándar, entonces sí elevo al cuadrado. Pero si me dan la varianza, ya no elevo al cuadrado. Ojo con eso. Esta es una parte bien fundamental que muchos se equivocan en su examen, inclusive hasta de graduación, pero su examen privado. A ustedes no les va a pasar. Entonces, aquí tenemos información básica. Tenemos la desviación estándar de la población, que es 8. Es como colochito G, parecido, ¿verdad? Delta minúscula 8. N es el total de elementos de la población, las 200 facturas de las cuales estamos hablando. Por eso decimos que nuestra N son las facturas examinadas de la 1 a la 200. Aquí tenemos la fórmula para determinar el tamaño de la muestra, que ya la vimos aquí. ¿Sí? Z al cuadrado, delta al cuadrado N, Z al cuadrado, delta al cuadrado N, dividido Z al cuadrado por delta al cuadrado más N, que multiplica el error absoluto al cuadrado. Está aquí, la fórmula, la misma. Y entonces, el error absoluto del muestreo es 9, lo da la enunciado del problema. ¿Sí? Y un error de muestreo de 9.000. Tenemos el error absoluto del muestreo de 9.000. Y Z, decimos que es 257. ¿Por qué 257? Pues el número de desviaciones estándar de acuerdo a la probabilidad de nivel de confianza. Ese nivel de confianza Z parte de dividir el punto 99, porque el problema dice 99% de confianza. ¿Sí? Entonces, ese punto 99 lo dimos dentro de 2, nos da 49,5, lo busco dentro de la tabla 2, dentro de las áreas bajo la curva normal de probabilidad, y el valor encontrado más próximo es de 0.4999. ¿Sí? Si quieren irlo a buscar, lo pueden ir a buscar. Yo no tengo la tabla 2 a la mano, ¿no? Está aquí linkeado. Pero el punto 4949 está en la fila 2.5 y columna 7, por lo que el valor de Z que le corresponde al 99% de confianza es de 2.57. Vamos a sustituir los valores en la fórmula. Entonces tenemos Z al cuadrado, 257 al cuadrado, que multiplica a desviación estándar de la población al cuadrado. Si tuviera varianza, ya no le elevo al cuadrado, ¿verdad? Sino que ya solo escribo 64 aquí, que multiplica a N, que es el total de elementos de la población, en este caso las 200 facturas, dividido de nuevo el 2.57,
elevado al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado más el tamaño de la muestra, que es 200, perdón, el tamaño de la población, que es 200, por el error absoluto del muestreo elevado al cuadrado. Si yo opero el 257 al cuadrado, que multiplica 64 por 200, me da 84.542,72. Y si yo hago primero esta operación, 257 al cuadrado por 64 me da 422,71 más 200 por 81. Recuerden que 9 al cuadrado es 81, me da 16.200. Tengo entonces que en el denominador 422,71 más 16.200 nos da 16.622,71. Y al dividir 84.542,72 que está en el numerador dentro de 16.622,71 nos da una respuesta de 5. Esas 5 son las muestras que tenemos que seleccionar de todas esas facturas, ¿verdad? Estamos hablando de 5 de 200 facturas. No tengo que revisarlas todas, sino solamente 5 facturas. Entonces, para la selección de las facturas, vamos a utilizar la tabla de números aleatorios. Vamos a conocer en un momento esa tabla de números aleatorios. Para que lleguemos a las mismas respuestas, en el curso definimos criterios de selección, es decir, nos vamos a ir a una determinada fila y columna y vamos a dar algunos pasos, como para, por ejemplo, decir, vamos a irnos columna hacia la derecha, o vamos a ir columna hacia abajo. Esto buscando que todos ustedes tengan un mismo criterio a la hora de seleccionar y escojamos y lleguemos a los mismos resultados. En este caso, el convencionalismo o el criterio de selección es columna hacia abajo. Vamos a ir fila 1, perdón, hoja 1. Ya les voy a enseñar que tiene 4 hojas, perdón, 8 hojas. Vamos a revisar, no me acuerdo bien. Tiene 200 filas, que hay fila 6. Tiene 10 columnas de números. Nos vamos a ir columna hacia abajo. Al finalizar esa columna hacia abajo que termina en la fila 200, podemos pasar hacia la derecha hasta completar la muestra. Es decir, si estaba en la fila 6, empiezo en la fila 6, me voy a la 7, hasta llegar a la fila 200, termino en la fila 200 y me paso a la siguiente columna, que sería la 11, ¿verdad? Esa columna hacia la derecha. Otro aspecto relevante aquí es que me dice tome los últimos o los primeros dígitos. ¿Por qué los últimos o los primeros dígitos? Porque la tabla contiene 5 dígitos. Es decir, puede ser hasta 99.999. Antes eran limitadas las tablas, no llegaban más de 99.999 elementos, ¿verdad? Entonces, si la población es de 1000, tomo los últimos 4 dígitos. 1000 tiene 4 dígitos. Hasta 9999 tomaría los últimos 4 dígitos. Si el criterio dice últimos dígitos, pero bien podría tomar los primeros dígitos, es decir, de los 5 tomo los primeros 4 y no me sirve el último, ¿sí? Obviamente, en este caso, si la población es de 200, 200 tienen 3 dígitos. Me dice tome los últimos dígitos, voy a tomar los últimos 3 dígitos. Es decir, no me voy a fijar en los primeros 2 dígitos que pudieran haber. Los dígitos va a tomar dependen del número de dígitos de la población, eso es lo que hay que tener claro. Y aquí tenemos, si todavía nos quedan 9 minutos, podemos utilizar la tabla de números aleatorios. Ustedes pueden ver aquí una parte de la tabla. El día miércoles se la voy a mostrar completa. Tiene el FC, y no es porque sea FC Barcelona, ¿verdad? F de filas, C de columnas. Las columnas son las verticales, que van desde la 1 hasta la 25 por hoja. Aquí no mostré lo que seguía. Son 25 filas por hoja. Si son 25 y hay hasta 200, una columna empieza en la fila 1 y termina en la fila 200. Y tiene la C de columnas, 10 columnas diferentes.
El criterio de selección nos dice que vamos a iniciar en la hoja 1, esta es la hoja 1, ¿verdad? En la fila 6, aquí tenemos la fila 6, hoja 1, fila 6, columna 10. Me vengo justamente a la columna 10, miren, esta es la columna 10. Y entonces me dice, tome los últimos dígitos. Dependiendo la cantidad de la población, así son los dígitos. ¿De cuánto es esta población? De 200. ¿200 cuántos dígitos tiene? Tiene 3. Si ustedes ven, no me interesan el primero y el segundo dígito, que es 1 y 5, pero sí el 53. Eso quiere decir que la primera muestra a seleccionar es la 53. Aquí la apunto bien. De las muestras seleccionadas, me voy a la factura 53 y esa es la que voy a revisar. Segundo, tengo el 840. 840 no es un número comprendido entre 1 y 200. Pero el siguiente sí es el 045. La siguiente factura que yo me voy a buscar es la número 45. Luego me voy a la siguiente, recuérdense que es fila hacia abajo, columna hacia abajo, perdón, columna hacia abajo. Nos vamos a 566, no es un número comprendido entre 1 y 200. 983 no es un número comprendido entre 1 y 200. 595 tampoco. 847 tampoco. 272 tampoco, 358 tampoco, 977 tampoco, 900 tampoco, 255 tampoco, pero el siguiente sí, el 030. La primera muestra seleccionada es la número 30, muestra número 30. Llevo la 53, la 45 y la 30, 53, 45 y 30, ¿verdad? Yo he trabajado esto, aquí está la 30. Luego viene el 350, no es un número comprendido entre 1 y 200, pero luego viene el 104, y el 104 sí, tenemos 104, y luego el 178. ¿Cuántas muestras dijimos que teníamos que seleccionar conforme la fórmula? 5. ¿Cuántas muestras seleccioné? 1, 2, 3, 4 y 5. Y así es como vamos a ver el muestreo aleatorio 5. Obviamente, ¿qué tocaría? Pues como auditores ya hacer las pruebas correspondientes a cada una de esas facturas, ¿verdad? Pero por lo menos no me tocó ponerme a revisar las 200 facturas. Aquí viene otro ejemplo, esto se los voy a compartir de una vez también, nos da tiempo. Problema número 4 del examen final de hace unos años, el gerente financiero le ordena que se seleccione una muestra aleatoria de 5 facturas, aquí no determina el tamaño de la muestra, ya les dicen cuántas de una vez, ventaja, ya de una vez les dicen cuántas, las cuales están numeradas de la 1 a la 201, la población aquí es más grande, un número más grande, elegir la factura con base en las tablas de números aleatorios, iniciando en la primera hoja, fila 5 y columna 9, aquí cambia el criterio, se vienen para la columna 9. Verticalmente, entonces se van a ir hacia abajo, al terminar la columna completa, recuérdense, la columna completa termina en la fila 200, el hecho de que termine aquí en la 25 no quiere decir que me voy a brincar a la siguiente columna, sino que la columna termina hasta en la fila 200. Puede ser con la siguiente si fuera necesario, entonces la siguiente sería la columna 10, ¿verdad? Veamos entonces, criterio de selección es fila 5, está la fila 5, columna 9, hacia abajo, ¿verdad? O verticalmente. Aquí tengo el 684, no me sirve, 655 no me sirve, pero el 013 sí. El siguiente es el 014, el 331 no. Me sirve también el 158, también dijimos últimos 3 dígitos, ¿verdad? Luego el 106, últimos 3 dígitos, y el 180. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas muestras me pidieron? 5 facturas. Entonces las seleccionadas son la 13, la 14, la 158, la 106 y la 180. Esa es la ventaja de este muestreo aleatorio simple. Problemas en el examen pueden tener sencillamente estas, ¿verdad? Determinar el tamaño de la muestra y en base a eso escoger la tabla de aleatorios, ¿sí? O sencillamente solamente seleccionar sus muestras. Aquí viene un ejemplo más. Este sí lo vamos a dejar. Me hubiera gustado hoy haber terminado, pero creo que hablé un poco más de lo que debiera en el tema anterior. Pero es lo único que nos queda en el muestreo aleatorio. Próximo día
compartiremos entonces este tema. ¿Preguntas? Por favor, adelante. Yo, con una duda, ¿la confianza puede ser 100 o solo tiende a ser 100%? Generalmente reconocemos que tenemos un nivel de confianza y ya de por sí es muy usado el 95 o el 99% de confiabilidad. No podemos nunca, por lo que hemos hablado, que la estadística contiene errores, que pudiéramos confiar en un 100% en los datos. Confiamos altamente, mas no tenemos una fe ciega en esto. De hecho, te puede asignar inclusive un porcentaje de confianza menor, pero el 95% está basado en la curva normal. Recuérdense que si yo al promedio de la población le resto dos desviaciones estándar, y le sumo dos desviaciones estándar, tengo el 95-46, que es justamente ese 95% de confiabilidad. O le sumo y le resto tres desviaciones estándar, que me dan el 99% de confiabilidad. Entonces, el grado de confiabilidad va en función de 1, 2 o 3, 99 es 3 desviaciones estándar abajo y 3 desviaciones estándar abajo. Es decir, que nos pudiéramos equivocar hasta 3 desviaciones estándar. Imagínense usted, ese es el nivel de confianza del 99%. Pero nos podemos equivocar hasta 2 desviaciones estándar arriba o abajo del todo. Así es, Jorge. No sé, ¿alguna pregunta? Entonces, otra pregunta. ¿El porcentaje de confianza está limitado a esas desviaciones o puede ser un número arbitrario? Puede ser 99.6, por poner algo. O todo eso dado por las desviaciones, cabe decir. No es arbitrario. El investigador decide en función de su investigación qué porcentaje le asigna. Nosotros en el curso mantenemos mucho esa tendencia del 95, del 99%, más nos hemos encontrado en los exámenes que alguien dice el 85%. ¿Para qué va a servir el 85%? Para que usted se vaya a su tabla 2 y seleccione 42.5, qué nivel de desviaciones estándar le corresponde. Entonces eso le va a dar a usted la posibilidad de que el valor encontrado esté hacia arriba o hacia abajo, fallando en esa desviación estándar que usted encuentra basada en ese valor de Z. Entonces, en realidad no es arbitrario, es algo que alguien en su investigación puede definir qué nivel de seguridad o de confianza le da a lo que está haciendo. Bien, mis estimados jóvenes, la mejor de las tardes. Espero que tengan una tranquila semana. Dios mediante nos ha de proteger y nos